Bien, estamos con el médico veterinario Jorge Brunori de INTA Marcos Juárez, que ha llegado hasta aquí, hasta Realico, a interprovincial la cosa, a ayudar un poco a los productores a entender cuál es la situación del sector porcino hoy. Una situación que a primera vista es bastante desalentadora. Jorge, ¿cuál es la lectura? Sí, es compleja, no cabe ninguna duda, Anabela. ¿Por qué digo esto? Porque el sector, lo primero que hay que definir es que el sector porcino destina el 95% de lo que produce al mercado interno. Y solamente un 5%, este año quizás sea menos, al mercado de exportación. Y cuando vos pensás en un mercado interno de Argentina, estás pensando en un consumidor cuyo poder adquisitivo, producto de la situación macroeconómica del país, no es la mejor, ¿no? Entonces, hay como una complejidad en el lado que el productor de cerdo tiene el 70% de su costo de producción, que son el maíz y la soja, en referencia a dólar, en un mercado que hoy está totalmente volatilizado por varios factores, entre ellos quizás el más importante sea la guerra, que no para de crecer. Mientras tanto, el productor no puede ver una compensación desde el punto de vista del crecimiento del precio del capón, porque a veces el mercado interno no se lo permite. O sea, si subiera mucho el precio del capón, probablemente se nos caería el consumo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver fundamentalmente que va a ocurrir en el segundo semestre. Si el precio del capón, como ocurrió en los últimos 7 años, comienza a moverse y comienza a crecer para compensar los costos de producción y mejorar la rentabilidad sin que se nos caiga el consumo. Ahí es donde está la complejidad de lo que viene, ¿no? Hay de hecho, además, una cuestión con el comercio internacional de carne de cerdo. Con las importaciones, con las exportaciones, también es una situación delicada. Sí, son dos variables que también están jugando en forma negativa. ¿Por qué? Porque las importaciones han aumentado prácticamente, comparándolo interanualmente entre el 2020 y el 2021 crecimos casi el 80% y siguen aumentando a un ritmo de más del 70%, comparando los primeros meses de este año con los meses del 2021. Y eso, por supuesto, en un momento de complejidad, tener mayor cantidad de tonelada importada dificulta, y sobre todo cuando uno analiza determinados cortes, como con la bondiola, donde la participación de la bondiola brasilera es muy importante, más del 50% se estima. Entonces, es una variable más que está complicándonos, y lo mismo que lo que está pasando con la exportación, que han caído drásticamente más del 90%, prácticamente no estamos exportando, producto fundamentalmente de que China ha convulsionado el mercado internacional de cerdo, porque ha dejado de mandar carne de cerdo y está pagando mucho menos de lo que pagaba hace 2 años atrás. Y hay otra cosa que creo que es muy importante en Argentina, que nosotros tenemos un precio del dólar oficial atrasado, lo que implica que cuando vos tenés un dólar atrasado tenés más facilidad para importar y menos competitividad para exportar. Si tomamos el valor del cerdo en dólar en Brasil de los últimos 12 meses, que es nuestro principal importador, o de donde importamos principalmente, vos tenés un precio de un dólar con 16, mientras que en Argentina está con un dólar con 60. Entonces, es complejo, porque también uno podría decir, bueno, el gobierno comenzó a mover el dólar oficial al ritmo de la inflación, pero acordémonos que eso, cualquier devaluación que se ocurre, repercute en el poder adquisitivo de la gente, que es el que estamos tratando de resguardar para que no se nos caiga el consumo, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones de mercado interno, de poder adquisitivo, de situación económica y también de mercado internacional, que bueno, son bastante complejas y esperemos que se vayan acomodando. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué podemos esperar en adelante? Yo no sé si definirme como optimista. Sí sé que va a aumentar el precio del capón. Eso creo que coincidimos casi todos los analistas del sistema, y que va a aumentar en esta segunda parte del año. La pregunta que vuelvo a hacerme es si el precio del capón se va a mover a los valores que necesitamos para mejorar la rentabilidad del productor, ¿no? Hoy tenemos un precio máximo de 190, un precio promedio de 160, y si vos mirás las variables que miden el momento económico, como la relación 5+2, la relación insumo-producto, están todas negativas. Entonces, reitero, ¿cuánto se podrá subir el precio del capón para mejorar la rentabilidad del productor sin que el consumo se vea afectado? Esa es la principal duda que tengo, pero reitero, pensando de que a partir de junio en adelante el precio del capón va a comenzar a recuperar terreno en cuanto a su precio. Y sumado a todo este panorama tan complejo, hay un proceso de concentración en términos demográficos de los productores, digamos. Han desaparecido productores pequeños y medianos, pensándolo desde su punto de vista. Hay un proceso de concentración. ¿Qué le queda a los pequeños y medianos que todavía sostienen? Mira,
Si uno analiza, hay un documento nuevo del SENASA que compara marzo del 2020 con marzo del 2022, que podríamos decir procesos post-pandémicos y con la guerra en el medio, y perdimos 9% de productores, que seguramente son los pequeños y medianos productores, porque son los más vulnerables ante una situación de crisis. Pero cuando vos mirás el stock creció, y eso puede tener dos lecturas. Una es que los grandes criaderos crecen, la otra es que podemos haber mejorado la eficiencia, que no lo estarían dando los números de faena y madre, estamos más o menos estancados en 20 capones vendidos por madre por año, y la otra es que hay muchos pequeños y medianos productores que hoy han crecido también en estos últimos años. Entonces hay como una mirada, por un lado negativa, porque hemos perdido pequeños productores, pero también en alguna medida positiva, porque puede haber muchos medianos o pequeños productores que son medianos o medianos que son más grandes, ¿no? Eso lo marcan los números de la disminución, pero por otro lado el crecimiento del stock. ¿Qué le queda al productor pequeño y mediano? Lo que venimos diciendo siempre, Anabela, aferrarse a la tabla de la eficiencia. Que la eficiencia a veces se entiende como que estás pidiendo que vos hagas más inversión, que pongas más plata en un momento donde los números no te cierran. En realidad, la eficiencia que siempre pedimos es una eficiencia de proceso, sin inversión. Una eficiencia que a vos te permite que si estás en un criadero de pequeña y mediana escala, en un sistema de no tanta tecnificación, y vos podés en ese sistema hacer 1.600 kilos por madre por año, no hagas 1.200. O si podés tener una conversión de 3.2, 3.3, no tengas una conversión de 4. Para eso hay que trabajar en el proceso, y hoy la mayoría de las charlas apuntaron a eso: pérdida de comedero, nutrición, calidad genética, una serie de cuestiones que creo que el productor, ahí el pequeño y mediano, tiene una tuerca para dar, para poder sortear los momentos críticos y estar preparado para los momentos positivos. Y la otra es lo que siempre también decimos, que es seguir buscando la escala. La escala vía proceso asociativo, porque esto es un negocio de eficiencia y de escala. Y déjame agregar un punto más que para mí es fundamental, que es la gestión. Y hoy muchas charlas tocaron la gestión. Que la gestión implica precisamente esto: monitorear el sistema, ajustar las tuercas sueltas para mejorar la eficiencia y de esa manera estar sostenible. Es como que si vos, en vez de parar el motor, que sería salir del sistema, dejar el motor en marcha hasta que la cosa cambie y ahí el productor vuelva nuevamente a entrar en un proceso positivo. Así que creo que esas tablas que hace, o esas herramientas que hace tantos años que venimos mencionando, sin ninguna duda que son cada vez más vigentes y más necesarias. Jorge Brunori, clarísimo como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.